Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a hablar con el profesor, vamos a hablar con el abogado, con el político Freddy Ángel Castro, en un momento en que interpretar la política necesita de tutoría. Porque estamos viviendo muchos cambios generacionales, cambio de partido político, cambio de ideologías tal vez, o por lo menos de preferencias de una población que cambió sus gustos. Profesor, muy buenos días. Buenos días, Ari, ¿cómo están todos? También a Nelson. Un placer estar con ustedes en la mañana. Bueno, el placer es nuestro tenerte por aquí. ¿Qué tal, Freddy Ángel? Si comenzamos con una valoración de los resultados del 5 de julio. Algunos dirán, bueno, que han pasado tantas cosas después del 5 de julio, pero tenemos un PRM como partido principal, un PLD en la oposición, pero vamos a interpretar lo que pasó en el país el 5 de julio. Estas elecciones que concluyeron el 5 de julio son elecciones atípicas, previsibles, complejas, que nunca antes se habían dado tantos factores que impactasen la decisión de los electores. Primero, una pandemia cuyo temor, estrés, angustia nos está causando todavía de manera lastimosa una situación emocional que no solamente afecta a la economía, afecta a la familia en términos sanitarios, sino también que afecte al ser humano. En esta situación de pandemia tuvimos que hacer unas elecciones municipales, tuvimos que hacer unas elecciones presidenciales. Las dos elecciones tuvieron que ser suspendidas por razones distintas, tuvimos que tener un acuerdo político. Y evidentemente en este marco de análisis se celebraron estas elecciones que yo pienso que tuvieron factores de alguna manera inesperados, porque nunca antes una mayoría electoral, por ejemplo, tan potente como la que tenía el Partido Dominicana, se vino abajo, no solamente en el marco de los últimos 4 o 5 meses, donde en más de 2 meses se moviliza, sino en el escenario de tener que lidiar con factores que a su vez generaron, por ejemplo, una extensión histórica del 45%. En el marco de la pandemia, entonces hace legítimo el gobierno que se considera una proeza del pueblo haber salido a votar de 55. En posición del panorama político, partidos políticos de 50, 60 años caen hoy en día como partidos de minoría. PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, que articulan como las nuevas mayorías políticas en nuestro país. El presidente Luis Abinader, que asume la presidencia Antes de entrar a todo lo que tiene que ver con la acción que ha hecho el pueblo dominicano, yo tengo 4 minoritos. Y esos que quedaron ya cola, se salen del beneficio del presupuesto que se destina al sistema dominicano. Tendremos que siempre alimentando más o menos toda esa transición. ¿Cómo se vería caminar de aquí en adelante? Interesantísima su pregunta, porque esos partidos 0, 15, 20, 19 van a estar financiados por el pueblo en el rango de una división de lo que quede del 20%. El 80% es para los partidos mayoritarios y el 20% se divide entre los partidos que no alcanzaron ese nivel de participación o de aceptación. Sin embargo, yo creo que es una cosa también que hay que revisarla, porque pues hacemos si 20 años llegando a partidos políticos no alcanza ni siquiera un 1 o un 2%. O sea, cuando un partido no alcanza ni un 1 o un 2%, debería haber especie de una eliminación de cola de los últimos 3 o 5 que quedan abajo, se eliminen del financiamiento para las próximas elecciones y que inicien su legitimación de participación política y de nuevo, porque tenemos hoy agrupaciones y partidos políticos de esos 3 o 4 en los últimos años, 5, que había mantenido este umbral y sin embargo estábamos financiando prácticamente a 20 o a 23 partidos, agrupación política, presupuesto público y menos de un 5% de votación, ni siquiera alcanza 20.000 o 25 votos. Bueno, hay un asunto también ahí, Freddy Ángel, del sistema de partido
cómo ellos se van reciclando. Por ejemplo, un solo ejemplo para pasar a otro tema. El Partido Reformista alcanzó 1.7% de los votos, esos son 73,000 votos, y va a tener hasta representación en el Senado de la República. ¿Por qué? En virtud de esas alianzas, hay partidos pequeños, ya el Partido Reformista entra entre los pequeños, que viven girando como satélites entre los grandes del sistema, pero ni modo. A donde voy es lo siguiente, el significado del cambio como consigna. Yo creo que si nos ponemos a analizarlo, vamos a coincidir, pero yo quiero tomarlo de punto de partida para decirte que eso, la expectativa causada, le ha puesto la vara muy alta, como dicen, a Abinader y al PRM. Entonces va a asumir con dos dificultades mayúsculas, dos retos mayúsculos, la crisis sanitaria y la situación en la economía. Yo creo que probablemente Abinader no va a ser desde un principio el gobierno que soñó, te pregunto. No podrá ser el gobierno que soñó, el gobierno que pensó, porque el gobierno de hoy es el gobierno de la realidad política que estamos viviendo. Primero, una situación inédita. Y fíjese usted, don Nelson, que ya comienzan a tener la obligación de reconocer determinadas políticas que han sido exitosas. Yo algunas veces le decía a algunos amigos, politólogos en La Peña, bueno, el cambio, sí, pero ¿el cambio de qué? ¿Y hacia el cambio de qué? ¿Qué tipo de cambio? Porque la ratificación de Valdés Alviso en el Banco Central dice que la política monetaria era correcta. No vamos a cambiar, podemos mejorar, pero no podemos cambiar el modelo de educación en términos de inversión. Vamos a cambiar, pero nuestro último periodo en términos de política exterior fue exitoso. Llegamos por primera vez al Consejo de Seguridad habiendo sido miembro fundador y teníamos más de 50 o 60 años en la organización y no la liderábamos. Entonces, si hablamos de cambio ahora, tenemos que comenzar a tomar ejemplos muy precisos. Y a mí me gustaría que me dijeran cuánto va a ser el aumento del personal sanitario en el próximo presupuesto, de forma tal que estos son los trabajadores de primera línea que sí necesitarían apoyo. Usted no me puede en estos momentos tampoco desmontar los programas de asistencia social, el Prosolis, el Solidaridad, porque usted tiene 800,000 familias ahí que van a estar y están en una condición de pobreza. Sin embargo, ayer mismo la CEPAL decía que en la República Dominicana la pobreza se incrementaría y hablaba de casi de un 24.9. Entonces, esa gente que está en esos programas de alimentación, de solidaridad, de tarjeta, de bono de luz, bono gas, en esta condición de altamente precaria van a tener que ser subsidiadas. Tal vez una agenda pendiente muy importante es la que tiene que ver con el tema de justicia. Nombrar un procurador o una procuradora independiente de los partidos políticos. Ese es un criterio de tipo personal que adorna a quien vaya a ocupar la posición, porque la figura del procurador independiente constitucionalmente en la República Dominicana no existe. Habría que hacer una reforma constitucional y obviamente esto no puede ser parte de la agenda actual, sino de la agenda política posterior. Profesor, quisiera que hablemos un poco con usted del periodo de transición. Está siendo muy fluido, pero quisiera saber cuál es su interpretación política y sobre los nombramientos que estamos viendo. Ya se refirió al del gobernador del Banco Central. Sobre los nombramientos, ¿cuál es su valoración? Bueno, cuando analizamos el gabinete, el Luis Abinader ha estado formando por Twitter, valoración es positiva. Yo pienso que son personas que tienen muchas cualidades. Antonio Abreu, un PhD en energía nuclear, que llevó el tema eléctrico. Era de esperarse la designación de Macarrulla y obviamente Paliza para el tramo administrativo. La doctora Ortiz en ética. Evidentemente son hasta este momento tema trascendente e importante en las designaciones. Yo pienso que
con buen ritmo lo que ha hecho en términos del área económica Alejandro Fernández para banca, el director de Hacienda. Sin embargo, todavía quedan temas y áreas muy importantes del gabinete, como es el área que tiene que ver con la mujer, con medio ambiente, también con juventud, que son temas trascendentes. La designación del ministro de Educación, una persona que viene del área de educación, está todavía faltante la importante cartera de transporte, es decir, de obras públicas, en términos de toda esta infraestructura. Vamos a ver, todavía está dejando déficit en términos de paridad con la representación de la mujer. Fue una propuesta de él, en términos de la paridad. La decisión de anunciar que las gobernadoras iban a ser todas mujeres es importante simbólicamente, pero los presupuestos de gobernación son muy pocos e inciden todavía poco en la política pública. Estas decisiones se toman fundamentalmente en los ministerios. Freddy Ángel, yo no me he adelantado todavía a analizar la situación en que queda el PLD, el liderazgo de Danilo Medina. Estoy esperando un poco más la evolución de los acontecimientos, el conteo definitivo final de la Junta Central Electoral, la composición del Congreso. Pero para aprender de ti, te pregunto, ¿en qué situación, a tu juicio, queda el PLD y Danilo Medina? Bueno, el PLD queda en una situación que tiene que ver con todos los partidos que pierden el poder, entran en un camino de incertidumbre, tendrán que hacerse las debidas autocríticas, tendrán que hacer los debidos mea culpa, tendrán que relanzar el partido. Fíjese usted que en el caso del PLD tenemos una situación donde tenemos miembros del comité político del PLD que están ahí desde 1973. Esto ya en el marco de la nueva política y de la situación política no conecta. Si nos puedes ayudar, Nelson, la comparación, fíjese algo, que Luis Abinader de manera táctica se rodeó de unos muchachos, por así decirlo, en comparación con el ejemplo que tenemos, promedio de 30, 40, 50 años, que eran los que estaban de alguna manera adornando su entorno. Se parece a aquella acción política del doctor Balaguer cuando regresó al poder, que ahora se me va la joven bella, pero se encantó de una joven bella que fue la atracción. Entonces el PLD tiene que hacer los cambios, porque si no hace esos cambios, empieza a verse una realidad que tiene que ver con que ya muchos, alrededor de 150,000, diría yo 200,000 militantes, no van a estar en la nómina pública al final del año. El hecho de que se esté diciendo que no va a haber remociones masivas, esos son sedantes y calmantes de transición. A la hora de que entre esa nueva maquinaria, a esos PRMistas, que son los viejos PRDistas, hay que buscarle sus espacios en la administración pública. Entonces el PLD va a tener que hacer sus tareas, hacer una transformación, un relanzamiento, si quiere mantenerse competitivo en el escenario nacional y no iniciar con desacierto un camino que lo lleve a transitar la situación de los otrora poderosos y gobernantes Partido Reformista Social Cristiano y PRD. Profesor, nadie iba a imaginar que se convertiría en una opción tan rápido de poder el PRM si lo analizábamos 3, 4 años antes. Lo que significa que partidos que están surgiendo ahora como Fuerza del Pueblo no son enemigos pequeños para quienes aspiran al poder. Quisiera preguntarle, ¿cuál podría ser el escenario ahora de esa militancia PLDista que ya no tiene la posibilidad de seguir al liderazgo oficial porque no tiene un empleo para darle y se convierte ahora en atractiva la migración de ir a Fuerza del Pueblo? Esa litis ahí, ese juego de poder ahora, de crear unos nuevos seguidores, ¿cómo usted me lo puede leer? Mire, podemos conectar un poco de la respuesta que le estaba dando a don Nelson.
Yo digo que el PLD tiene que hacer sus tareas, tiene que hacer su revisión, tiene que hacer todo lo que manda el librito del ABC de la política. Si no lo hacen, entonces van a correr el riesgo de que la militancia política PLDista que fue nombrada por Leonel Fernández en 1996 y continuó con Danilo Medina, hagan una especie de carrera buscando nuevos espacios políticos hacia la fuerza del pueblo. Y hay que decirlo claro, la fuerza del pueblo no es todavía un partido, es un movimiento electoral que creó y disfruta de una de las principales marcas políticas, que es Leonel Fernández. Y Leonel Fernández, con su marca política, se coloca en 300,000 y pico de votos y lleva a fuerza del pueblo a clasificar por primera vez del viejo PTD, que nunca tuvo un umbral del 5%. Entonces ahí la marca importante es Leonel Fernández, porque fuerza del pueblo también tiene que abocarse a hacer un congreso organizativo que le permita definir línea política y todo. Ahí no hay nada, ahí lo que hay es un movimiento electoral que se aglutinó alrededor del presidente Fernández cuando ya en febrero se vio que el presidente Fernández iba a ser candidato. Estamos hablando de 5 meses, porque todavía hay recursos pendientes en el Tribunal Constitucional que pudieron haber impedido la inscripción del candidato Leonel Fernández. Entonces, esa tarea es importante, porque de lo contrario, el PLDismo, si no ve una opción de gobierno, pudiera comenzar también a hacer una migración, sobre todo en un escenario donde de alguna manera ellos tendrán que disputarse la principalía de la oposición política en la República Dominicana. Bueno, a propósito de escenario, yo creo que la nueva realidad va a imponer algún tipo especial, vamos a decirlo así, de gobernabilidad. Incluso la solicitud de una nueva situación de emergencia, la advertencia de que vendrá el toque de queda, introducido por la Cámara de Diputados mediante un previo acuerdo con las autoridades electas. Yo estoy loco que llegue el día de mañana para escuchar el discurso de Pacheco. No por Pacheco en sí, sino para que se aprenda cómo es la política, y que la política hay que construirla a partir de las realidades concretas. Pero a dónde voy es con ese nuevo Congreso y este nuevo escenario. El discurso de Abinader, lo hemos estado analizando aquí, es un discurso de un presidente de la República. Incluso ayer en la Junta Central Electoral invocaba la unidad de todos los dominicanos, que iba a trabajar para todos los dominicanos. El tipo de gobernabilidad que tú estás viendo, Ferdinand. Bueno, evidentemente que hay temas de la agenda política y económica que necesitan apoyos importantes de mayorías calificadas. Por ejemplo, el propio presupuesto nacional. En el caso de la gobernabilidad, yo creo que Luis Abinader debe recoger su vieja propuesta que le hizo al presidente Danilo Medina y llamar a un gobierno de unidad nacional, un gobierno de todos los sectores, un gobierno participativo y un gobierno inclusivo. En el marco, por ejemplo, de lo que es la agenda legislativa, tratar de sacar de 10 años de atraso en la agenda legislativa de temas sumamente importantes. Debe pactar también la gobernabilidad a través de las grandes agendas y denominaciones que quedan pendientes de Junta Central Electoral, de Cámara de Cuentas, de tribunales, tanto el Constitucional, que se va a renovar una parte en diciembre, y el propio Tribunal Superior Electoral. Ahí veremos la verdadera agenda cierta y previsible del gobierno. Vamos a ver si hay una correspondencia del discurso político de inclusión y participación con la inclusión de las fuerzas y de los actores sociales importantes. Hay un dato, Nelson, que no quiero pasar por alto, y es decir lo siguiente: por primera vez en la República Dominicana en los últimos 30 años, se elige a un gobierno, o un gobierno sale
no está afectado de una crisis económica. Es decir, hasta marzo el gobierno mantenía un buen crecimiento, 5.5, y de lo de la pandemia no se le puede intrigar al gobierno. ¿Cuál fue la principal bandera para generar cambio? Fue justicia independiente, transparencia y la lucha en contra de la corrupción. Entonces, ahí el gobierno de Luis Abinader va a tener su primera prueba de fuego en términos reales, porque él le vendió a la sociedad le compró la idea del cambio, y esa idea del cambio está muy asociada a la lucha en contra de la corrupción y por la transparencia. Entonces, esto es sumamente importante en la agenda que él va a ir diseñando a nivel nacional. Además, otro elemento que es importante es el tema de la educación. Va a necesitar concertarla con la educación, no solamente a nivel básico, sino que va a tener que ir en ayuda de la educación superior, porque tenemos más de 200,000 estudiantes, por ejemplo, en el área pública, en el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y más de 150,000 de esos estudiantes no tienen cómo conectarse a Internet. Por lo tanto, hay una amenaza también bastante seria en la educación superior. Todo esto es un tema bastante de agenda complicada que tiene el presidente electo, pero el discurso de inclusión y participación hasta ahora es la línea correcta de un presidente electo. ¿De qué mal gusto, Freddy Ángel, ha sido el conteo del renglón diputacional? Hemos visto cómo hay un gran conflicto alrededor del método de Hunt y las críticas de cómo eso podría ser hasta inconstitucional, porque si la gente está eligiendo de manera directa a un diputado, a partir de ahí no debería haber un sorteo. ¿Qué opina de eso? Mira, el método de Hunt no es más que la repetición de los viejos gazapos en la legislación electoral dominicana, que está en el método preferencial, de una situación de desigualdad. Aquí sencillamente las diputaciones tienen que hacerse por mayoría calificada, es decir, no hay que hacer tantas complicaciones para decir que del 1 al 10, los primeros 10 más votados, esos son los electos. Yo pienso que el Tribunal Constitucional se equivocó aquella vez, debe tener la oportunidad de cambiar el precedente y decir que el método de Hunt es un método antidemocrático. Porque ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué la Junta del Distrito no ha podido calificar? Porque de nuevo los delegados políticos se repartieron los votos en los colegios, y donde había 19 le pusieron 109. Entonces los colegios están terminando con más votos emitidos que los concurrentes. Y ahí se ha armado la complicación, porque ahora la Junta del Distrito, que es donde se ve que hay mayor complicación que en Santo Domingo Este, tienen que cuadrar las actas. Cuadrar las actas no es más que una operación matemática de álgebra de Baldor, que al final nadie entiende el resultado de la fórmula. Entonces están obligados a darlo, porque ya en el plazo perentorio, antes de que se conformen el gobierno y sobre todo el Congreso, muchos de estas decisiones van a tener que ser resueltas por el Tribunal Superior Electoral. Entonces el método de Hunt es otra situación que hay que eliminar, así como se eliminó aquello del arrastre de los senadores a los diputados, que no ha dado en el marco general una selección más democrática en las cámaras. Freddy Ángel, finalmente, una pregunta que podría complicar las cosas, pero trata de verlo de la manera más sencilla. La relación partido-gobierno. La historia política dominicana, desde el 66 a la fecha, no han existido esos grandes conflictos entre el partido en el poder y su gobierno. Incluso ni siquiera con el PRD, porque Peña Gómez era el líder y se quedaba equidistante, y el PLD, pese a la lucha interna, tampoco reflejó nada. Quizás en el año final o los 2 años finales del gobierno de Hipólito Mejía podría verse esa fricción. Yo comentaba esta mañana temprano que no me está gustando, o no que no me está gustando, que quizás el PRM no está viendo que el líder, que es Abinader, es el presidente de la República, que nombraron al presidente del partido, ministro administrativo, que la secretaria general es alcaldesa del Distrito Nacional, y probablemente la mayoría de todos esos cuadros directivos pasen al gobierno. Un partido que yo creo desde ya debe estar pensando en cómo consolidarse como la principal fuerza política del país. ¿Qué puede decirse a futuro de eso?
Ellos tienen que tener mucho cuidado porque puede venir una absorción del Estado partido y entonces no entenderse dónde termina el partido y dónde comienza el Estado. Y aparte de eso también pudiéramos tener una situación de carencia en términos de receptividad de la queja política y de la canalización del partido. Si el partido entero pasa al Estado, el partido se queda sin dirección y entonces pudiera tener un conflicto de ausencia de interpretación y de interlocutores. Recuerden que, como usted bien lo dice, en el caso del PRD, no solamente José Francisco, sino también Atuey de Can, eran los paños de lágrimas donde los compañeros iban a meditar sus llantos y a confesar sus penas. Ahora también hay que tener un reservorio, un espacio para que esto suceda. Si todos se van, pudiera darse una desarticulación entre Estado y partido, de forma tal que esto complique la situación de los compañeros y los compañeros de base. Y estoy claro y contexte, esa masa PRMista va a exigir su espacio de nombramiento y su gobernabilidad y necesitan un interlocutor. ¿Qué va a hacer? Yo no lo sé, porque quien se está quedando fuera del gobierno y en el partido es don Hipólito Mejía, pero no creo que don Hipólito esté para esos trotes en este momento. Profesor, vimos esta semana al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, felicitar y saludar al presidente electo Luis Abinader. Yo quiero preguntar si usted interpreta que hubo una intromisión de Estados Unidos en esta jornada electoral y si eso surtió algún efecto. No, Estados Unidos, el Departamento de Estado recibe su informe de la Embajada de la República Dominicana y con un gesto de cortesía y de aprobación a un proceso democrático que es inédito, que es un ejemplo para el continente americano en tiempos de pandemia, Mike Pompeo saluda de manera, diríamos, diplomática y rutinaria al gobierno, no un acto de intromisión. Lo que pasa es que Pompeo estratégicamente habló con cierto nivel de gadejo en este proceso, entonces parecían cosas dirigidas, ¿no cree, no? Pompeo quiero decirte lo siguiente, Pompeo es el secretario de Estado de otra gran situación que es Donald Trump. O sea, y en este caso ellos han optado por salirse de los patrones tradicionales. Probablemente pudo haber venido una comunicación de felicitación o posteriormente ya en la toma de posesión anunciar que el gobierno de los Estados Unidos iba a estar presente con alguna delegación o cosas por el estilo. Pero sí quiero aprovechar tu importante pregunta para dejar algo ya para una próxima agenda. Para los Estados Unidos, la transición democrática que acabamos de hacer es sumamente importante por un problema geopolítico que tiene que ver con la agenda con Venezuela y los conflictos geopolíticos del Caribe, con el abastecimiento de barcos iraníes que están llevando gasolinas. Hay recientemente un informe sobre el crimen transnacional y organizado operando en Venezuela. En esa agenda sí ellos van a ser exigibles y van a demandar cooperación del gobierno de Luis Abinader para tratar de enfrentar la situación en Venezuela. Eso sí queda sobre la agenda política de los dos países. Profesor, muchísimas gracias. Gracias por poner toda su capacidad de manifiesto para entender el problema, entender la realidad, entender las situaciones que está viviendo República Dominicana, los cambios y siempre aquí tiene un espacio. Así que los buenos días. Yo sé que el público también está agradeciendo que todo esto se le ponga sobre la mesa de buena mañana. Así es. No quiero terminar sin mandarle una recuperación pronta y oportuna a Ana Rosina, y que está también convaleciente, que el Señor la cuide y que la proteja en este momento, así también como a don Félix Victorino, hermanos que trabajan con ustedes y que nos hacen placentera a la hora de la mañana en la entrevista. Gracias por permitirme participar.
Lindo gesto, gracias a usted. Freddy Ángel Castro, politólogo, abogado, profesor, nos ha acompañado en Enfoque Matinal. Seguimos luego de esta pausa.